Hola hermosos y hermosas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenido al canal de Atendiendo Emociones, donde vamos a hablar acerca de el miedo. Pues bien, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción como cualquier otra, como tristeza, alegría, como de repente molestia. El miedo en realidad es sumamente normal, es decir, tener miedo es humano. El tema fundamental es que socialmente hemos creído que tener miedo está mal. Y de hecho, cuando lo estamos sintiendo, estamos queriendo dejar de tener miedo. Ahora bien, ¿por qué tenemos miedo? Fíjense un tema bastante importante. Una cosa que yo he notado es que constantemente nosotros estamos pensando en lo que supuestamente va a pasar. ¿Y si me enfermo del coronavirus? ¿Y si me termino con mi pareja dentro de 2 semanas? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Y estamos pensando los posibles escenarios o lo que puede pasar y nos distraemos en esa conversación. Entonces, por lo tanto, el miedo es una experiencia que se produce porque estamos pensando cosas, imaginándonos cosas que nos producen miedo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema fundamental de esto? Que nosotros, como no entendemos nuestras emociones y no entendemos lo que está pasando, empezamos a sentir ese miedo que por supuesto se siente muy fuerte, porque obviamente estamos pensando y sentimos lo que estamos pensando y nuestro cuerpo empieza a expresarlo y de alguna u otra manera empezamos a creer que porque se nos acelera el corazón o porque nos sentimos agitados es porque realmente va a pasar algo, ¿no? O porque de alguna u otra manera tenemos un problema o porque hay algo mal en nosotros. Entonces, una de las cosas más importantes que fue para mí el empezar a transitar el miedo fue empezar a entenderlo. Entender que realmente el miedo no es un problema. De hecho, el problema real es no entender qué hay detrás del miedo, no entender qué es lo que está pasando con nosotros cuando tenemos miedo. Entonces, si tú en estos momentos estás teniendo miedo de lo que va a pasar, quiero decirte que está bien, que es humano, que es normal, que te permita sentir miedo, porque realmente tú en este mundo viniste a experimentar todo tipo de emociones, incluso las que no nos gustan, que es el miedo. Ahora, empezar a darnos cuenta de que el miedo en el fondo, cuando estamos experimentándolo, lo único que está pasando es que en ese momento estamos tan metidos en nuestra mente, pensando en lo que puede pasar, que no nos damos cuenta de que nada de eso realmente está pasando ahorita, que nada de eso que estamos pensando realmente está sucediendo en este instante. Entonces yo me acuerdo mucho que yo tenía la costumbre de que cuando peleaba en una relación, yo empezaba a imaginarme los posibles escenarios que iban a suceder. No es que él va a terminar conmigo, y es que él de seguro está con otra, y es que él ya no me quiere más, y es que él no sé qué, no sé qué. Y ante eso empezaba a sentir un profundo miedo, además de una profunda angustia, de imaginarme todo aquello que podía pasar. Y en el fondo empecé a entender que nada de eso realmente estaba pasando, pero yo lo sentía como si estuviese pasando, precisamente porque tenemos esa capacidad de sentir todo aquello que pensamos. Y es por eso que es sumamente importante que nos demos cuenta de a qué pensamientos le estamos prestando atención, no para dejar de quitarlos, quítate, quítate, no quiero este pensamiento, sino para notar. ¿Y notar qué? Que nosotros nos acostumbramos o tenemos el hábito mental de enfocar nuestra atención en esos pensamientos, de distraernos de lo que está pasando en este momento, de lo que estamos viviendo en este instante y meternos en conversaciones internas que están acá que nos llevan a experimentar miedo. Permitirnos sentir miedo sin darle significado, sin creer que está mal, porque socialmente nos hemos acostumbrado a creer que sentir miedo es no ser valiente, no tener fortaleza, cuando en el fondo sentir miedo es muy, muy normal. Necesitamos empezar a entender que el sentir miedo es como cuando nosotros estamos felices y luego al instante estamos tranquilos y luego al instante estamos tristes. El sentir miedo es algo transitorio. No vamos a sentir miedo todo el tiempo. El hecho de que tú estés experimentando miedo ahorita no significa que tú vas a estar todo el tiempo así.
lo único que significa es que en este instante estás pensando ciertas cosas que te están llevando a sentirte así. Y cuando empiezas a notar esto, empiezas a darte cuenta que el miedo es como una ola, ¿sí? Que sube y que en el momento en que está arriba, nosotros muchas veces estamos queriendo parar la ola, frenarla, cambiarla, que es lo que hacemos cuando luchamos con lo que sentimos. No, yo no debería sentirme así, yo no debería tener miedo. Si tengo miedo significa que hay algo mal en mí, y si tengo miedo significa que va a pasar esto, aquello. Y empezamos a tomar decisiones queriendo arreglar el miedo, cuando en el fondo lo que estamos haciendo es parar la ola. Cuando el flujo natural de la ola es bajar, ¿no? El flujo natural de la ola es fluir. Y es precisamente esto, ¿no? La emoción por naturaleza pasa, pero pasa en el punto, sin que nosotros hagamos nada al respecto. Lo que sucede es que empezamos a hacer algo al respecto, empezamos a querer solucionar el miedo, que empezamos a querer cambiar el miedo, empezamos a juzgarnos por tener miedo. Y una de las cosas que me ayudó muchísimo a transitar el miedo también es a empezar a vivir las situaciones aún con miedo, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me daba muchísimo temor empezar atendiendo emociones. Y me acuerdo que cuando la empecé tenía mucho miedo, muchísimo miedo. Y empecé a darme cuenta de que estaba teniendo miedo porque yo pensaba y decía, no, no va a salir bien, esto no va a funcionar, ¿no? Porque me había acostumbrado a tener esa conversación en mi mente. Y empecé a hacer aún con miedo. Empecé a acompañarme del miedo, porque dejé de darle el significado de que esto me limita, esto significa que yo tengo un problema, sino más bien empecé a entender, claro, esto significa, o bueno, ni siquiera significa, este miedo lo tengo porque me he acostumbrado a pensar ciertas cosas y a prestarle atención a ciertas cosas. Es así como me programé, ¿no? Es algo que me he repetido una y otra vez, entonces no lo voy a transformar de la noche a la mañana. De alguna u otra manera voy a convivir con estos pensamientos, pero puedo convivir como un amigo o estarle luchando. Y es precisamente esto lo que te quiero decir. Convive con el miedo. Abrázate aún con miedo. Acéptate aún con miedo. Deja de luchar contigo. Deja de estar batallando contigo. Deja de estar dándole significados al miedo. Y lo más importante, deja de alimentar el miedo. ¿Y cómo alimentamos el miedo? Siguiendo pensando en y sí, y sí, y sí, y sí, imaginándonos todos los posibles escenarios. Siguiendo estando en la misma conversación. ¿Sabes? Yo siempre digo en las sesiones que esto es como un globo que vamos inflando, ¿no? Que de repente estamos pensando, ¿y si me salen mal las cosas? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me muero? ¿Y si se mueren mis familiares? Y sí, y sí, y sí. Y cada vez se va haciendo más grande el globo. Y cada vez la emoción se va haciendo más grande, más intensa, se va expresando mucho más en nuestro cuerpo. Nos sentimos acelerados, nos sentimos agitados, ¿no? Y empezamos a tener esos ataques de pánico. Pero precisamente ¿por qué? Porque no nos damos cuenta del origen o de cómo se generan nuestras emociones. Y empezamos a creer que realmente hay algo externo que nos está haciendo sentir así. Mi intención con este video es que tú puedas entender el miedo y que puedas aprender a acompañarte. Para mí la mejor manera de acompañarte es la escritura, aunque realmente solo tú sabes lo que es mejor para ti y te invitaría a notarlo. ¿Qué tal si este miedo que estás sintiendo en el fondo puede ser tu mejor amigo? ¿Qué tal si en vez de luchar con el miedo empiezas a abrazarlo y empiezas a descubrir qué trae el miedo para ti? Estoy segura que te llevará un montón. Te mando un abrazo gigante. Coméntame si te gustan esta clase de videos porque a mí me fascina conversar esto contigo y compartir esta información contigo. Y recuerda que estoy aquí para acompañarte. Chao.